gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas, Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será.
Muy bienvenidos a todas y todos aquí presentes y también los que nos observan en YouTube. Otro domingo con el volcán, ya llevamos 5 semanas con el volcán y algunas personas ya empiezan a hablar con el volcán, aunque todavía no tiene nombre, pero ya escuché de algunos que siempre lo saludan por la mañana, buenos días, volcán. Sí. Y otros solo le dicen, márchate ya, basta, y como si fuera una persona. Pero yo creo que Dios también quiere hablarnos a través del volcán y quiere decirnos también cosas a través de ese volcán. Y bueno, yo me desperté también de noche por los temblores y me costó dormirme otra vez y tenía bastante tiempo para pensar y entonces sí, quiero compartir unos pensamientos que tenía. Que es curioso que este volcán nació en El Paso, el único municipio que no tiene acceso a la costa, o por decirlo así, es el corazón de La Palma, de la isla. Y es maravilloso mirarlo, cómo sale la lava y todo esto, es impresionante. Eso, sobre todo de noche, parece como una lluvia de oro, a veces como cae todo esto de arriba para abajo y después fluye la lava hacia abajo con también color de oro, de algo muy precioso, lleno de energía y lleno de vida, parece. Y después más abajo va a destruir todo, está destruyendo todo lo que encuentra en su camino. Y queda como una masa negra, muerta, que no sirve para nada, ni puedes construir encima, ni puedes sembrar algo. Eso solo es una mancha negra y la isla se va a quedar marcada por siempre con esta mancha. Y si ahora decimos nuestra vida es La Palma, o La Palma es nuestra vida, y pensamos en nuestro corazón, de ahí también salen los malos pensamientos y sabemos todos estos pensamientos que al principio nos parecen bonitos muchas veces y no vemos nada mal en eso, nos gustan, así es que el pecado lamentablemente también nos gusta, eso de contar chismes, de, no sé, pasarse con la comida, mirar detrás de las mujeres, no sé qué. Hay muchas cosas que nos gustan y no nos parecen mal, pero después en el camino que hacen en nuestra vida van a destruir mucho y dejan como una marca negra en nuestra vida. Y eso nos deseamos que toda esta lava ahora que sale, que se vaya al mar. Y eso es justo lo que nos promete Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y lo confesamos, Él lo va a echar a lo más profundo del mar. Y eso es algo muy maravilloso y muy bonito. Y bueno, la otra cosa, los temblores que nos asustan bastante, ya no tanto como antes, ya nos acostumbramos un poquito a los temblores, pero yo me pregunto si estos pecados, los malos sentimientos que tenemos, si estos nos asustan igual como los temblores. Pero muchas veces no nos asustan, sino más bien estos temblores ahora que mueven nuestra cama, eso nos asusta, pero los pensamientos malos ya muchas veces nos hemos acostumbrado a eso y ahí tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Pues eso quería compartir solo. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, que tú nos hablas, que tú tienes tanta paciencia con nosotros, que muchas veces no queremos escucharte, pero tú sigues hablándonos también a través de un volcán.
tú estás ahí hablándonos y quieres que nos volvamos a ti. Y te pido ahora también por este culto que tú nos hablas y te doy gracias por eso, porque tú lo has prometido que nos vas a hablar y te vas a mover aquí con tu Espíritu Santo en nosotros, porque vas a terminar esa obra que empezaste en nosotros. Tú eres nuestro Salvador, en ti confiamos, Señor. Amén. Viene la lectura ahora. Está en Isaías 42, del 3 al 5. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Amén. Buenas tardes nuevamente. Yo también quiero continuar con una lectura que está en Filipenses 4:7 y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora mismo estaba Joshua hablando acerca del volcán. Es cierto que quizás algunos lo saluden y otros le digan adiós y otros quieran que se vayan. Yo por lo menos estoy más bien en el grupo de los que quieren que se termine, porque creo que nos ha robado bastante la paz el volcán, por lo menos en estos meses en este mes que ha estado, y ya es más de un mes lo que llevamos con el volcán. Y esta canción que vamos a cantar, esta primera alabanza, trata acerca de eso. Hace bastante tiempo que no la cantamos, pero se llama precisamente Te pido la paz.
En la Biblia muchas veces las bendiciones y la sanidad están relacionadas con la lluvia y con el agua. Jesús, en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, le dijo a los discípulos que el que tuviera sed, que fuera a él y le brotarían ríos de agua viva. Y también en las bendiciones de la obediencia se habla acerca de la lluvia como una bendición y como algo que trae sanidad. Y como hoy vamos a estar hablando acerca bueno, lo puedo adelantar, de las bendiciones, de la sanidad de la tierra y eso, pues entonces vamos a estar cantando estas canciones. No es literalmente que estemos pidiendo lluvia, porque realmente con las cenizas y el volcán y un aguacero, pues sería complicado, pero sí, tiene que ver con eso más bien, con la sanidad de la tierra.
y en mi corazón brota una canción que desea dar algo de valor que te agrade, Dios. Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad. Tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Nunca podré dar tanto como tú te mereces, Dios. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Esta es mi oración. Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad. Tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Ahora los niños pueden ir a su clase con la maestra que Norma. Voy a orar por los niños. Gracias, Padre Celestial, por los niños. Gracias que nos bendices con los niños. Gracias que tú nos das la tarea de enseñarles. Por favor, danos también la sabiduría y en especial te pido ahora por Norma que le des sabiduría a enseñarles la verdad que eres tú, Señor. Amén. Vamos a seguir ahora con otra lectura. En 2 de Crónicas del capítulo 7 del 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro, y y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. El mensaje se llama Sana nuestra tierra. Y nos va a traer Pedro. Sí, hice un cambio en el título a última hora, porque es lo que dice Dios: sanaré vuestra tierra. Sana nuestra tierra es una petición, es una oración, es una oración a Dios que Él sane. Sana nuestra tierra porque nuestra tierra está enferma, tiene una herida en la palma y brota sangre. Como dice Joshua en la introducción, al principio parece dorada, pero después se hace negra. El volcán, los terremotos, los incendios, los desajustes, y son cosas exteriores, son cosas del mundo, son cosas de la naturaleza, son cosas de la creación. Y podríamos decir, bueno, un síntoma de enfermedad podría ser eso. Lo cierto es que son síntomas de un cuadro de que las cosas no están como deberían estar. Y es que no están como deberían estar. Desde el pecado original, desde el relato en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios e hicieron más caso a lo que decía la serpiente, desde ese momento la tierra sufre las consecuencias de una creación caída. Por muy hermosa que la veamos, y la creación es hermosa, podemos ver el universo y todo es como lo observamos aquí, un volcán de categoría pequeña. Este es un volcán chiquitito. Y el daño que está haciendo. Y la gente que nos escucha, y quizá, y ojalá nos escuchasen muchas personas que están ahora también buscando consuelo, orientación, esperanza, paz, sanidad de las heridas que está provocando este volcán y los temblores. Son síntomas de una creación caída. No voy a analizar quién es el culpable de todo esto, porque muchas veces la gente normalmente acusa a Dios de que haber permitido esta situación. Esta situación en la que estamos es por nuestra culpa. Ahora, bueno, ¿cómo, pastor? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo nos vas a culpar a nosotros de haber provocado una erupción volcánica? Quizá nosotros directamente no. Pero el ser humano, desde el pecado original y todos los pecados que hemos ido realizando, haciendo a lo largo de nuestra historia, pero de la humanidad, provocan un declive de esta creación que Dios hizo, y cuando la hizo era perfecta, no había nada que dañaba. Y así nos imaginamos también quizá el cielo, donde no hay nada que destruya, no hay nada que se interponga, no hay nada que rompa ni que perjudique, sino todo será para bien, para salud y para bendición. Nuestra tarea no es buscar al culpable, quién es el responsable, quién hizo una perforación, quién hizo los temblores para que se abriese el monte. Sino la tarea que describimos, o que describe la palabra de Dios aquí desde este texto, es nosotros hemos de buscar cómo podemos remediar nuestra condición, qué podemos hacer para que esta situación en nosotros se cambie. No vamos a parar el volcán. Podemos orar a Dios, que Él en su misericordia ponga fin a esto. Va a tener un fin. No vino cuando sacaron a las figuras vírgenes, los santos, la última semana. No paró el volcán, sigue, porque eso no afecta. Dios podría hacer así y se calla el volcán para siempre. Hemos de aprender algo de esto. Y quizá
como también hemos mencionado anteriormente, Joshua, hemos de aprender algo de este volcán. Y la cuestión es si estamos dispuestos a sentarnos, a callar y meditar en las noches insomnias. Tengo que decir que Joshua vive a 1 kilómetro, no llega a 1 kilómetro del volcán. Casi 3, bueno, pero está a la misma altura y está ahí. Y los temblores son tremendos a esa distancia. Me vienen a la mente las palabras que Jesús pronunció cuando dijo: ¿los sanos son los que necesitan al médico? No, son los enfermos. Quizá esta situación nos empuje a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no entendemos otro idioma. Incluso cuando caemos enfermos, ¿cuánto nos cuesta ir al médico? Tenemos que estar muy graves. Bueno, y mi mujer lo sabe. Que a mí me tiene que pasar algo grave para que vaya al médico. En mi historial médico está blanco. Bueno, casi. El último año se llenó un poquito con cosas. Porque a veces también tenemos esa condición que queremos ser fuertes, que no queremos demostrar debilidad. Y aunque una enfermedad realmente no es una debilidad, sino es algo que nos sucede, porque vivimos en un cuerpo que es falible, que es vulnerable. Jesús dice: los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. La ausencia de salud, es decir, la presencia de enfermedad, es la condición, es imprescindible para que el médico entre en acción para poder sanar y para poder curar. Sin enfermedad no hay necesidad de médico. La enfermedad no es un castigo de Dios, como podrían algunos interpretar también esta situación con el volcán, los terremotos, las tormentas, el cambio climático. Aunque así, ahí podríamos decir, sí, el ser humano tiene cierta responsabilidad al calentamiento global, el cambio climático. La abundancia de épocas de calima, esto no es normal en Canarias. Que sea cada 2 semanas. ¿Qué hemos hecho para que esto suceda? Y que quizás también ese calentamiento provoca acciones en el océano, el calentamiento de las corrientes, las placas tectónicas también pueden estar influidas en esa reacción y, por no decir también, los volcanes pueden ser provocados por nuestra negligencia, nuestro comportamiento soberbio. No, Dios no está castigándonos ahora con el volcán. Yo no creo eso. Yo creo que eso tocaba. Además, La Palma o las Islas Canarias son volcánicas. Esto es un volcán. Vivimos en un volcán. Y si ha estado callado durante 50 años, la historia nos demuestra que el volcán pues surge. Ha habido muchas erupciones desde los 5 siglos que se conoce La Palma, al menos como parte de España. No, Dios no nos castiga con esto, pero quizá nos llama la atención. Y es interesante que Segunda de Crónicas 7 es un capítulo que Dios establece una conversación con Salomón cuando ha terminado de edificar el templo y cuando se inaugura el templo y cuando Salomón pide sabiduría en vez de riquezas y poder y cuando Dios le da respuesta a estas peticiones y a este lugar de culto, el templo. Y es interesante que, bueno, hasta ese momento había habido el culto a Dios, los sacrificios en el tabernáculo. No había un lugar fijo. El tabernáculo iba con el pueblo, donde caminaba, iba, donde lo llevaban, ahí estaba la presencia de Dios. Y es también como decir, es que Dios no está fijado en un lugar. Dios no solamente está en este templo, aquí con nosotros en esta tarde. Y Dios accede
accede al deseo de Salomón, más bien era el deseo de David, su padre, de hacer un templo físico, algo majestuoso, algo maravilloso, arquitectónicamente pues una maravilla, y quería darle una casa a Dios. Cuando Salomón en la inauguración de este templo también confiesa y dice, es que no hay lugar lo amplio suficiente como para dar cabida a Dios, que es tan grande, tan maravilloso. Pero Dios accede y dice, sí, yo voy a estar aquí contigo, con tu pueblo, en este lugar, y este lugar ha de ser el lugar de encuentro conmigo. Lo que está haciendo Dios aquí también con Salomón es lo que hacen algunos médicos, y es prevenir. Es una prevención, porque todavía no se había ni sacrificado un animal en ese templo, y Dios ya está diciendo, cerraré los cielos, no habrá agua, vendrá la langosta, comerá toda la tierra, y vendrán calamidades sobre vosotros. Pero cuando ese pueblo sobre el cual es pronunciado mi nombre se humille, pero cuando esta situación se produzca y regresen, si todavía no se han ido, y Dios ya está viendo, se van a apartar. Dios ya ve de antemano que nuestra condición humana nos hace estar rebeldes contra Dios, contra su voluntad, y enseguida le buscamos algún pero para no seguir. Así que Dios está hablando con Salomón en una prevención de la condición en la que todavía ni siquiera han entrado, pero que él sabe que van a caer. No han caído enfermos, no se ha producido ningún mal todavía. Sin embargo, Dios habla estas palabras en el caso de que se produzca esta situación, y si pecareis, entonces aquí os quiero dar la salida, la solución. Miren, Dios se anticipa a nosotros. Él sabe de antemano nuestra condición, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a rechazarle, rebelarnos contra Él. Y Él se adelanta a nosotros. ¿Y si te rebelas contra mí? Aquí te muestro la salida. Sanar cuando hay enfermedad. Es el primer punto que quisiera observarnos y presentarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Estás enfermo? ¿Estás sano? Bueno, sí, podría estar mejor. Hay huesos que crujen cuando los muevo. Pregúntenle a mi mujer para caminar con la rodilla que la tiene así. ¿Y cuánto le cuesta ir al médico para que la trate? Vamos al médico cuando descubrimos síntomas que indiquen que las cosas no van bien. Vamos a ver, muchas veces, como ya mencioné, en mi caso, se tarda demasiado para ir a los médicos, a los profesionales, porque yo pienso, vino solo, se va solo, la enfermedad, ¿no? Yo no la busqué, vino solo y sola se irá. Pero hay cosas que se van, pero otras que no se van. El pecado no se va, simplemente. Hay cosas que hemos de hacer. Y Dios muestra en este pasaje lo que habremos de hacer cuando suceda eso. Pero antes hemos de tener un diagnóstico, una condición, describir nuestra condición. En estos tiempos descubrimos que existen muchos síntomas que desvelan la condición humana, no del planeta, no del mundo, no de la tierra, sino del ser humano. ¿Qué vamos a decir? No solamente, ya mencioné el clima, el volcán, los terremotos, fijémonos en el comportamiento del ser humano. Y el ser humano hemos perdido el norte. Un día decimos hay que hacer esto, otro día decimos hay que hacer lo otro. Estamos expuestos a los cambios de políticos o de jueces o de legisladores que ponen una ley,
una cosa que hoy es bien, mañana es mal. Lo que ayer era bueno, hoy es malo. Y lo que ayer era malo, hoy es bueno. Lo que Dios puso delante del ser humano, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso que sabemos, es que en realidad sabemos lo que está bien y lo que está mal. Aunque no hayamos tenido una educación cristiana, o bíblica, o evangélica, hay cosas que sabemos que están bien y otras que están mal. Y por mucho que digan otros, eso no pasa nada, eso ya está bien, eso era antes, ahora vive tu vida, disfruta de tu cuerpo, disfruta de tu libertad, haz contigo lo que tú quieras, si te gusta, si te parece bien, y hemos perdido el norte. El ser humano, a pesar de saber que está mal, elige lo malo. Normalmente, pues no vamos al médico a no ser que hayan unos síntomas graves. Por muchos que sean, todos estamos infectados ahora, digamos, del virus o de anticuerpos o lo que sea, decimos, porque muchos, eso es lo que esperan pues los políticos, de que tengamos el efecto rebaño, ¿no? La vacuna de rebaño, entonces ya todos ya lo rechazaremos cuando hay pandemia. Pero no me estoy refiriendo a la pandemia, porque estoy hablando del pecado. ¿Y cuántas veces nosotros nos excusamos y decimos, no, es que todos lo hacen así? Pero porque todos lo hagan así, ¿está bien? Si todos se ponen a robar, bueno, todos lo hacen, pues yo también. Sería tonto si no lo hago cuando todos los demás lo hacen. Cuando Dios nos ha dado ciertos mandamientos en los que nos enseña cuál es el respeto a la propiedad ajena. Y no solamente en eso, en las conductas sexuales. Preferencias sexuales. No, por muchos que digan que algo está bien porque lo decidan muchos, lo malo a los ojos de Dios sigue siendo malo. Y lo bueno sigue siendo bueno a los ojos de Dios. Y lo maravilloso es que Dios nos ama. Dios te ama. Y Dios nos busca. Ya desde que pecaron Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios les buscaba. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán, habiendo conocido el mal, en su desobediencia se escondió. Y Dios nos busca. Dios busca antes de habernos perdido. Dios nos indica el camino para cuando nos perdamos, para saber retornar a Él. Esto es lo que Dios está hablando aquí con Salomón en el capítulo 7. Y si pecareis, entonces esta es la forma de regresar, de buscarme, de encontrarme. La cuestión es si nosotros nos detenemos para hacer un análisis de cuál es nuestra condición. Pensamos que tan malo no soy, tan pecador no soy. ¿Hay pecadores peores? Siempre habrá pecadores peores, a quienes nosotros les pondremos como nuestro punto de referencia para caer bien, para quedar bien. Claro, comparado con un asesino en serie, digamos, pues los pecaditos que he cometido yo no pintan, no pesan en comparación. La cuestión no es lo que nosotros opinemos acerca de la gravedad del pecado, sino cuál es la condición en la que nos ve Dios. Nos podemos engañar o intentar convencer a nosotros mismos de que no estamos enfermos, de que no tenemos el pecado o que el pecado no es tan grave. Pero para entrar en el cielo, para entrar en comunión con Dios, ningún ser humano reúne los requisitos necesarios. Dios pone las medidas
Dios pone las condiciones, pero hemos de admitir y hemos de reconocer nuestra enfermedad. Si estás enfermo, ven al médico de tu alma. Si yo cerrare, y aquí es interesante porque sí, Dios reacciona. Dios cierra los cielos para que no haya lluvia. Llega el momento en el que Dios puede cerrar los cielos para que no haya lluvia. Puede llegar el momento, como lo hizo también con las 10 plagas, y el pueblo de Israel sabe que en Egipto sucedieron esas 10 plagas. Mandaré la langosta y que consuma la tierra. Enviaré pestilencia a mi pueblo, a mi pueblo. Dios está anunciando que habrá una medida para llamar la atención a ese pueblo, para enseñarle, te has alejado de mis caminos, te has rebelado contra mí, te has apartado de mí, te has alejado de mí, te has puesto por encima de mí, no haces caso a mis instrucciones, no haces caso a mi amor, a mi oferta de entrar en relación contigo. Entonces, si Dios, la forma en que nos llame la atención es cerrar los cielos, que no haya lluvia, la cuestión es cómo interpretamos la escasez de lluvia, cómo interpretamos un volcán, que hasta este momento no ha habido víctimas mortales directas por el volcán. Cuando una persona se angustia tanto por los tremores, los temblores, los olores, las cenizas. Aquí ahora, al menos en el Valle de Aridane, ninguna vegetación muestra un frescor, todo está así como opacado, como oscurecido. Podríamos entender que Dios nos quiere decir algo. Está usando también este volcán para decirnos algo, para llamarnos la atención, para despertarnos, a ver si nos damos cuenta de cuál es nuestra condición, en qué lugar nos encontramos. No, esto no es un capricho divino que castiga cuando a Él le parece, sino es el resultado de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Sanar cuando hay enfermedad. ¿Reconoces tu enfermedad en tu relación con Dios? Y después también el segundo punto, intentamos automedicarnos. ¿Saben lo que es eso, no? Me siento mal, me tomo no una aspirina, antibiótico. Antes se conseguía aquí en España, en cualquier lugar, bueno, en cualquier farmacia, no había obligación de una receta médica, sino te lo comprabas y te lo automedicabas. Esto me parece que yo tengo esto, voy a tomar esta medicina. Y además leemos en internet a ver cuál es el tratamiento adecuado y lo buscamos y lo conseguimos y nos automedicamos. Referente al pecado, a nuestra relación con Dios, muchos lo manejan así. A su manera. Yo creo en Dios a mi manera. El enfermo es incapaz de sanarse a sí mismo. El segundo punto. Y aquí vamos a tratar algunos puntos. Sanaré vuestra tierra. Después viene el primer punto que ya hemos tratado, sanar cuando hay enfermedad. Y el segundo punto es el enfermo es incapaz de sanarse a sí mismo. Y es que humillarse es inevitable, imprescindible para sanar. El versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces. Vamos a fijarnos en cuáles son las cosas que Dios pone aquí como un requisito para que ese entonces entre en acción. Dios está hablando aquí a Salomón y por extensión a su pueblo, porque está hablando del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Dios,
el pueblo sobre el cual es nombrado Dios, el pueblo de Dios. Y sobre nosotros, al menos superficialmente, se nombra el nombre de nuestro Salvador. Cuando nos llamamos cristianos, estamos hablando de que Cristo es el que está por encima de nosotros, el que nos da título, nos da nombre. Sí se humillaré. Está hablando entonces a Salomón, pero no solamente a Salomón, sino a su pueblo y el pueblo de Dios que somos nosotros. Es decir, también para nosotros tiene vigor esta palabra. Cuando veas la condición en que se encuentra tu tierra, tu país, tu ciudad, tu isla, piensa cómo hemos llegado hasta aquí. Piensa también en tu vida personal o espiritual, cómo hemos llegado hasta este punto, a esta lejanía de Dios. Y a veces decimos, no, es que Dios está lejos, y no nos hemos dado cuenta que hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de Él. La Biblia entiende esto como una situación enfermiza, es una enfermedad espiritual. Y no estoy hablando aquí de la psique o de tu espíritu, de tu alma. Tu relación con Dios está estropeada, está interrumpida, hay interferencias, algo que se interpone. Y lo lamentable es que de nosotros mismos no podemos remediarlo. Dios es el que tiene que sanarnos, pero antes de eso tenemos que llegar a estas 4 cosas que se mencionan aquí. Humillarse. Humillarse es lo opuesto al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la vanidad. O pensar que somos suficientes, que no necesitamos a nadie, no necesitamos rendir cuentas a nadie. No es porque... ¿Por qué? ¿Saben lo que no necesariamente tenemos que poner a otros dioses? Es posible que ni siquiera tengamos otros dioses o figuras a las que adoremos, otras religiones, otras creencias. Es suficiente con que te pongas a ti mismo por encima de Dios. Bueno, y eso no es que lo tengamos que hacer conscientemente, eso lo hacemos muchas veces inconscientemente. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando entendemos, cuando leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos un mensaje y entendemos si Dios me está hablando, me está exigiendo, tendría que hacer estos cambios en mi vida, pero no, todavía no. Estamos poniéndonos encima de Dios. Él nos dice, entendemos lo que Dios quiere que cambiemos, pero nosotros decimos todavía no. Cuando Jesús tiene a estos discípulos que presuntamente querían seguirle y les dice, ellos vienen a Jesús, Señor, queremos seguirte, pero voy a comprarme unas tierras. No, pero que tengo que casarme. O pero que me he comprado unos bueyes, unos animales y tengo tengo mi familia todavía está ahí y tengo que atenderles. Están poniendo ellos sus condiciones a seguir a Jesús. Yo no sé cuáles son tus condiciones que tú estás poniendo a Jesús para seguirle a Él, para obedecerle, para estar cerca de Él. Pero estamos haciendo automedicación cuando no atendemos a lo que Jesús nos está prescribiendo. Y aquí lo primero que dice es, humíllate, baja del carro, baja del trono, bájate. Cuando este pueblo, que lleva mi nombre, pero que está tan apartado, tan lejos de mí, cuando se humille. Esta es una cosa muy importante. Tenemos el mando de nuestra vida y para permanecer en este ejemplo técnico, tenemos el mando de un televisor y el que tiene el mando es el que manda, ¿no? ¿Quién tiene el mando de tu vida? ¿Tú o se lo has dado a Dios? Humíllate. En esta palabra Dios nos muestra dónde comienza la sanidad. Y esta sanidad comienza con la humillación, con ser humilde. ¿Qué eres delante de Dios? Lo segundo que nos dice aquí en esta palabra es orar.
Si este pueblo que lleva mi nombre se humilla y oraren. Esto quiere decir que quizá no lo están haciendo. Nuestra oración, yo pregunto, ¿cuál es el grado de tu vida en oración? El diálogo con Dios. Aquí supuestamente todas las calamidades que Dios está presentando aquí suceden porque se han ensoberbecido, se han sublevado a Dios, han dejado de hablar con Él o no darle la importancia que tiene la palabra cuando Dios en el diálogo nos responde. Y podríamos incluso objetar aquí en nuestra iglesia, no, si nosotros oramos en casa, en nuestra vida privada, si bien aquí Dios se está dirigiendo a Salomón como representante de su pueblo, de todo un pueblo. Y podríamos decir lo mismo aquí, la oración en la iglesia. ¿Qué importancia tiene la oración para ti como iglesia, como parte de la iglesia? Y viene otra vez ese llamado, los viernes saben que tenemos culto de oración. Y las reuniones de oración en casi todas las iglesias son las menos visitadas, las primeras que se cancelan. Y sin embargo aquí Dios está llamando al pueblo, no al individuo, al pueblo, cuando oraren en plural. ¿Qué está sucediendo con nosotros, con la iglesia aquí en La Palma? Y tengamos una cosa muy clara, lo que sucede a veces provocado por nuestra negligencia, por nuestra dejadez. Orar. Y no en particular, sino como iglesia, como congregación. El conjunto de la iglesia en oración, en comunión y en diálogo con su Señor. Es lo segundo que aquí Dios está exigiendo o está preveyendo como el remedio, como la terapia para curar, sanar la tierra. Buscar es lo siguiente que dice aquí. Buscar es necesario cuando algo se ha perdido. Y Dios implica aquí que cuando todas estas desgracias vienen sobre el pueblo de Dios es porque le han perdido, lo han abandonado. Y esta es una imagen grotesca. No sé si pueden imaginarse esto, que hay una iglesia que está alabando a Dios, pero Dios lo han dejado fuera. Entonces, ¿es solamente un concierto musical? ¿Esa alabanza? ¿Es una presentación, una vanagloria de sí mismos? ¿Lo bonito que hacen, que organizan ese culto? Y Dios lo han abandonado, lo han dejado fuera y lo han perdido. Bueno, esto sucede también en el Apocalipsis, cuando Juan escribe a las 7 iglesias y a una de ellas le dice, he aquí, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escuchara mi voz, entraré. Y está escribiendo precisamente a una iglesia. Jesús lo han dejado fuera de la iglesia y Jesús está llamando, por favor, déjenme entrar, que están haciendo un culto para mí y me han dejado fuera. Buscar el rostro de Dios es imprescindible para entrar en comunión con Él, para poder orar a Él. Buscar el rostro de Dios es la condición que Dios pone aquí para sanar la tierra. En Amos, en el profeta Amos 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, a su pueblo, buscadme y viviréis. Y yo pregunto, ¿tú buscas a Dios? ¿O piensas que ya lo tienes? Sí, yo un día hice una oración y ya lo tengo. El pueblo de Dios tenía a Dios. Y quizá también tenían incluso el templo y podían presumir, dice,
Dios ha dicho que en esta casa, en este templo, aquí está la presencia de Dios. Le tenemos. ¿Acaso pensamos que Dios está ahí encerrado en una cajita mágica? Como algunas películas lo hacen entender, de Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Es eso, buscar a Dios, buscar el arca perdida? Buscar a Dios es entrar en comunión con Él y entrar en las condiciones y aceptar las condiciones que Dios está poniendo. Porque el siguiente punto, este cuarto punto, es convertirse. Y cuando se conviertan de sus malos caminos, esta palabra nos suena, conversión, ¿no? La metamorfosis que el Nuevo Testamento también explica, es en el sentido original de la palabra, la metamorfosis o la conversión significa cambiar totalmente, como de una oruga que se convierte en una mariposa, una cosa que no tiene, la oruga se desplaza por la tierra, tiene que ir con mucho esfuerzo de aquí para allá, pero la mariposa va volando, está por encima de esa pesadez de la tierra. Conviértete. Y nosotros nos conformamos con la ambivalencia. El sentido de la palabra convertible es a la vez un ordenador y a la vez un tablet. O un coche que puede ser un convertible, que es a la vez un descapotable, que puedes usarlo para el día bueno y puedes cerrarlo, un convertible en una limusina. Un transformer de la película, que son coches que después se convierten en monstruos. Pero eso no es la palabra que aquí Dios está reclamando, que nos adaptemos a las circunstancias. La ambivalencia o polivalencia que nos podemos aplicar a cualquier situación. La conversión en el sentido en el que Dios nos lo dice es otra cosa. No es ambivalente, que sirve para el tiempo de lluvia y cuando sale el sol. Conversión significa cambio. Cambio de estar lejos de Dios a acercarse a Él. De estar separados de Dios a estar unidos a Él. Y de entrar en una relación permanente con el Salvador. Porque antes no lo estaban. O sea, al estar lejos de Dios, las consecuencias, el resultado es que nos vienen todas estas calamidades. Nos vienen todas las calamidades incluso cuando estamos en unión con Dios, porque nos puede suceder que la imagen que nos presenta David también, en los Salmos, cuando él dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a los infieles, a los injustos, a los criminales les van las cosas bien y yo, que estoy bien delante de ti, a mí me salen las cosas mal? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz si Él era bueno? Él no le hizo nada a nadie. Dios tenía que haberle metido en una burbuja para protegerlo y no lo hizo. Consecuencia de nuestro pecado. Y suceden estas desgracias y estas calamidades. Y buscamos al culpable y le decimos que Dios ha permitido. Y no vemos que ha sido nuestra negligencia, nuestra desobediencia, nuestra soberbia, nuestra indiferencia hacia Dios, la que ha causado toda esta desgracia. Incluso cuando estamos entonces en comunión con Dios, puede ser que pasemos momentos de dificultad, pero ahí hay el Salmo 23, lo conocen, cuando dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios no nos abandona. No nos podemos salvar a nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. Tenemos que humillarnos, es decir, admitir nuestra necesidad, reconocer, Señor, yo no puedo. Yo me bajo del caballo, me bajo del carro, yo me humillo ante ti. Admito mi necesidad de ti. Orar
que es la manera en la que conversamos con Dios, pero no solamente ese monólogo que muchos hacen, que le presentan a Dios una lista de sus deseos o sus caprichos, sino también espera a que Dios te responda. Qué maravilloso es este diálogo que Dios está teniendo con Salomón. Salomón anteriormente le había pedido y Dios responde y le dice esto. Le dice esto: y si yo cierro el cielo y deja de llover, y si vienen las langostas, y si vienen las calamidades, y si vienen estas enfermedades, pero cuando vuestro pueblo se humille, ore, me busque y se convierta, es decir, que deje los malos caminos para dirigirse, acercarse hacia Dios. Esas son cosas que tú y yo podemos hacer. Humillarnos, orar, buscar a Dios y convertirnos, dejar los malos caminos y orientarnos hacia Dios. Eso es lo que tú y yo podemos hacer. Y entonces puede ser que las calamidades no dejen de desaparecer, estén presentes todavía, pero ahí está la promesa de Dios: y yo estoy contigo cuando pases por el valle de la sombra de muerte. Y Él estuvo con Esteban cuando murió apedreado. Y Él estuvo también con Dios, con Saulo, cuando Saulo pensaba que le estaba haciendo un gran favor a Dios persiguiendo a los cristianos. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesús y se queda ciego, esa ceguera es la que tenemos la mayoría de nosotros. Y Dios tiene que quitarnos esa enfermedad de la visión corta o de la ceguera, porque hasta que no reconozcamos, como tuvo que reconocer y admitir Saulo, y Dios hace que sane de su visión, de su ceguera, para ver y reconocer lo que él estaba haciendo. Porque es posible que estés haciendo algo religioso y pienses: sí, yo soy creyente, pero estás haciéndolo a tu manera. Bájate del carro, humíllate, habla con Dios, busca su rostro y conviértete de tus malos caminos. El que sana es Dios. El que sana es Dios. El tercer y último punto. El Señor es nuestro médico. Aquí leemos los versículos 14b, es decir, al final, hasta el 15. Entonces, si este pueblo se humilla, ¿ese es el 14? No, ese es donde dice: y entonces yo oiré desde los cielos. Miren, es interesante. Está hablando de la inauguración del templo, donde la presencia de Dios iba a estar, pero que la gente, su pueblo, le habría abandonado. Y aquí Dios dice: no te responderé desde el templo, sino desde los cielos. Dios es más grande que el templo. Desde los cielos. Y eso es precisamente lo que Dios, Él admite. Él al final dice: sí, yo estaré en este lugar. Yo escucharé vuestras oraciones que dirijáis o pronunciéis en este lugar, en este templo. Pero Dios dice: yo responderé desde el cielo, porque aquí no hay cabida para mí. Aquí no quepo. Dios es mucho más grande que lo que nosotros seamos capaces de imaginar o de pensar. Dios es nuestro médico. Él quiere curar nuestra relación enfermiza. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él perdona nuestros pecados y como efecto secundario, el mundo, nuestro entorno, recibirá sanidad. No estoy diciendo que hemos pecado los cristianos, los creyentes, y por eso Dios nos ha dado este volcán para que nos... A ver, no,
lo meditemos, a ver si hay algo en nosotros. No estoy diciendo eso. Pero pensemos en nuestra relación con Dios. ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Estás humillado debajo de Dios? ¿O has humillado a Dios? Miren, lo interesante es que Dios mismo se ha humillado. No solamente cuando Él admite, vale, voy a comprometerme con este pueblo, con mi pueblo, es mío, y me voy a humillar de tal manera que voy a estar aquí en este templito, voy a estar ahí para estar cerca de ellos, para que ellos estén cerca de mí, no, para que yo esté cerca de ellos a su propia vista. Y eso es también lo que Jesús hace. Él descendió, Él se humilló. Literalmente lo leemos así en Filipenses 2. Dios se humilló. En Juan 1, el Verbo se hizo carne. Él vino a estar entre nosotros para que le pudiésemos tocar, escuchar, sentir. Dios se humilla para estar cerca de ti. Y ahora nosotros nos sublevamos, nos ponemos por encima, nos rebelamos contra Dios porque, no sé, porque el mundo nos dice que lo malo es bien y el bien es malo. Dios sana. Y para eso vino Jesús a este mundo, para sanar nuestra relación. Él nos sanará. Él no dice, entonces os habréis sanado. No, nosotros nos hemos de humillar, hemos de entrar en una comunicación, en una oración con el Señor y hemos de buscarle y convertirnos, abandonar los caminos que sabemos que no son buenos para nuestra relación con Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios dice esto en el versículo 15. Y yo quiero apelar, hacer un llamado a ti. Detente. Porque lo que pasó con Josué, que él no podía dormir, pues se detuvo, ¿no? Detuvo el sueño y se puso a pensar, a meditar. ¿Qué significado puede tener este volcán para mí? ¿Puede Dios hablar a través de esto? Detente y ora, entra en diálogo con el Señor. El rey Salomón por fin ha terminado de construir el templo. Ha tardado 20 años y ha invertido mucho oro. Era un templo magnífico, una obra de arte arquitectónica. La gente venía, ya saben, vino la reina de Saba para ver, porque había escuchado acerca del maravilloso templo y no se lo creía, pero cuando llegó y dice y reconoce, no me lo había creído, pero ahora se han quedado cortos. Los que magnificaban esta obra se han quedado cortos en lo que yo he visto. Dios es mucho más, mucho mejor de lo que podemos imaginarnos y experimentar. Por eso detente, humíllate, habla con Dios, búscale. Y Dios dice, el que me busque me encontrará. El que me busque de corazón me dejaré encontrar. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Otra traducción para entenderlo mejor. Qué fácil es pasar por alto las palabras más poderosas en estos versículos, porque podríamos decir, sí, humillación, sí, oración, sí, buscar a Dios, sí, convertirse, sí, son importantes, pero ¿saben lo poderoso de este pasaje es cuándo, sí y entonces? ¿Cuándo? No si llegan las dificultades, porque a veces esperamos cuando vienen los problemas, entonces la gente se acuerda de Dios. No, es cuando mi pueblo se humille
indiferentemente si hubo una situación mala o no mala, cuando se humille mi pueblo. Y el sí, no cuándo, si oramos. Es una diferencia. Porque cuando oramos, sí, en el culto de oración, sí, antes de la comida, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, no. Si es que oramos, si oramos. Eso abarca mucho más, no solamente un tiempo de oración determinado para ello, sino oras, hablas con el Señor, estás en diálogo. Y la tercera palabra importante, y aquí con peso, es entonces. Entonces, ¿cuándo? Sí y entonces. Entonces Dios actuará. Miren, repito que las dificultades en nuestras vidas, las grandes dificultades, son inevitables. Enfermedad, catástrofes naturales, inevitables. Pero en esos momentos, estar con el Señor, pensar en Él, buscarle, humillarse delante de Él, porque Él es quien es. Y nosotros pensamos que somos más que Él. En esos momentos, acudir a Él en oración. Si tan solo nos humilláramos, orásemos y buscásemos y nos convirtiéramos, Dios da la promesa aquí de que va a sanar nuestra tierra. Oremos. Padre, ten misericordia de nosotros que somos torpes. Señor, nuestras palabras, mis palabras son torpes cuando quiero expresar la grandeza de tu misericordia, de tu previsión, de tu prevención, de nuestra condición. Pero tu Espíritu, Señor, puede hablar a nuestro espíritu, hacernos entender, Señor, que sí nos hemos elevado más de lo que nos corresponde. Oh Señor, toma el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Señor, queremos hablar contigo y no solamente presentarnos nuestras quejas o nuestros deseos, nuestros caprichos. Queremos hablar contigo como tú respondiste también a Salomón. Oh Señor, que tú nos respondas y nos instruyas, nos indiques, Señor, lo que hemos de hacer, lo que hemos de dejar de hacer. Señor, queremos buscar tu presencia, buscarte a ti, que has dicho que quieres habitar en nosotros a través de tu Espíritu. Tú has venido para que tengamos esa relación íntima y duradera con nosotros. Y te ruego, Señor, que lo comprendamos. Pero también te ruego que nos ayudes a descubrir nuestra condición para que nos convirtamos, que demos la vuelta en nuestro andar, alejándonos de ti para acercarnos más a ti. Oh Señor, en tu misericordia, Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias a nuestro Dios Todopoderoso por estas palabras bien claritas que nos dejó a través de Pedro. Así se entiende mejor que a través de un volcán, más clarito. A ver, vamos con una canción ahora.
Vamos ahora con los anuncios. Las medidas de seguridad están expuestas en la entrada del templo. Sí, el voluntariado, eso es también algo muy bonito. Hace 2 semanas Midalia me preguntó también si quiero echar una mano ahí, y yo dije sí, pero después cuando llegó ese día, yo otra noche me desperté antes de las 5 y no pude dormir y trabajé todo el día, estaba bastante cansado del trabajo, ni almorcé y llegué bastante roto, por decirlo así, y no tenía ganas, pero cuando empecé a hacer eso era algo muy bonito y la verdad que es tan maravilloso ayudar a la gente ahí. Eso es algo que podemos hacer, porque con todo esto del volcán, con la lava, no podemos hacer nada, pero ahí podemos ayudar a la gente y la gente lo agradece mucho. Y les quiero animar a ir también y echar una mano en el pabellón. El otro día llevé a mis hijos también y a ellos les encantó tanto que al día siguiente nos fuimos otra vez, porque a ellos les gusta también ayudar a esas personas. Pues eso, todos los días, menos el domingo, es de las 9 hasta las 2 y por la tarde desde las 4 hasta las 8. Bueno, seguimos con el ropero solidario, que está los miércoles de las 9 hasta las 11. El jueves el estudio bíblico aquí a las 9. El viernes la oración a las 6 de la tarde aquí en el templo. Pues ya saben, vengan para este viernes. Y la reunión de jóvenes a las 6:30 el sábado por la tarde. Y otra vez el domingo a las 6 el culto aquí. Hay que apuntarse o ponerse en contacto con Midalia. Desde el 5 al 7 de noviembre está el retiro de mujeres en Gran Canaria. Y sí, para noviembre empieza otra vez eso de la operación Niño de la Navidad. Ya hemos participado otros años también. Y empieza ahora en noviembre otra vez. El nuevo presidente de la UEB es el señor Donato Hernández de Tenerife. Lo eligieron y saludos mandan Pastor Jonathan, Joey Icari, Daniel Banyuis, Donato Hernández y Josefina desde el hospital. El 1 de noviembre también es el Día Internacional de la Oración. Va a ser de las 4 a las 6, más o menos. Se va a decir otra vez el próximo domingo, sí. Y también el cambio de hora el próximo domingo. Sí, podemos dormir 1 hora más. Menos mal. La ofrenda y la euromisión lo pueden poner en las cestas que están ahí fuera al salir. Ahí está la cuenta bancaria para los damnificados del volcán. Quien quiere ingresar algo, bienvenido sea. Vale. Vamos a orar ahora. Sí, Padre, te doy gracias por tus palabras. Gracias que tú nos hablaste ahora y a veces nos quitas el sueño también para hablarnos. Y es mucho más importante escuchar tu palabra que nuestro sueño.
te pido ahora que podemos ponerlo en práctica, no solamente escucharlo aquí y decir, wow, sino también ingerirlo, digerirlo y ponerlo en práctica. Por favor, bendícenos a lo largo de esta semana. Amén. Bueno, lo de siempre, permanezcan todos sentados después de la bendición y vamos a salir por orden, cada uno con mascarilla, empezando por la última fila, después la penúltima y así otra vez con el gel en las manos a la salida, que tanto lo queremos. Bueno, vamos a la bendición final y lo vamos a leer todos juntos.